no tengas que elegir entre... En el mes de octubre también, pero del año 2000, fue que la óptica Estela Hinchuk abrió su primer local, Sarmiento y Francini. 18 años más tarde, hoy está entonces celebrando todos estos años de dedicación y de trabajo, y lo hace con una promoción única, escucha bien, 25% de descuento en colecciones seleccionadas. Durante todo octubre el regalo lo hace la óptica Estela Hinchuk, porque para Estela Hinchuk tu mirada es lo más importante. Pueden pasar por cualquiera de los 7 locales, 5 en Montevideo y 2 en Punta del Este, abiertos todo el año. Para esta segunda parte del programa es un placer poderles presentar a la psicóloga Lidia Ortiz. Es uruguaya, pero radicada en Suecia hace mucho tiempo ya. Especialista en, todo lo que tiene que ver con la psicología clínica, consultora en educación, es conferencista, es escritora y sobre todo tiene un área muy específica que es la entrevista motivacional. Ella nos va a estar explicando en qué consiste. Y por qué la traemos y por cómo se vincula, porque lo plantea también aplicándola como abordaje para intentar luchar contra lo que hoy todos nos embanderamos, que es la violencia machista, la violencia doméstica, la violencia de género. Ella tiene un libro que se llama ¿Por qué los hombres maltratan a las mujeres? Parece una pregunta tan como que no... Obvio que nos hicimos esta pregunta hace rato, pero no sé qué tan obvio es que hayamos sido certeros en el diagnóstico. Porque si en realidad miramos los números, por más que se explique en que aumentan las denuncias porque ahora se puede denunciar y antes no, siempre está la duda si estamos haciendo por el camino correcto, más allá de decir desde el discurso que sabemos que se ha avanzado y que falta mucho más. La gran pregunta es, ¿sabemos las razones de la violencia como para entonces podernos plantear combatirla? Esas son muchas de las preguntas que están planteadas aquí en este libro. Bienvenida. Muchas gracias por haberme invitado. Entonces, hay una primera y básica, ¿no? Porque desde donde además parten teorías distintas y muy utilizadas y citadas. ¿La violencia se aprende o se nace violento? No se nace violento. Con eso quiero empezar. Y lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que hay combinación de factores como acostumbra ser. Están los factores estructurales de la sociedad, las masculinidades, el hecho de ser hombre que influye, pero también están factores individuales a través de lo aprendido también, o que por ahí no se puede mucho tratar el tema de la comunicación, se quiere tener poder sobre un otro para compensar algo, pero siempre que hablamos de violencia, el tema del poder está presente, algún tipo de poder se quiere ejercitar, pero también, como digo, tenemos siempre que tener en cuenta, no es que el hombre sea malo, y lo que hay que condenar siempre es la violencia, pero no al ser humano. ¿Cómo separar? ¿Cómo separar? Viendo de que, por ejemplo, ¿cómo prevenimos la violencia? Bueno, por ejemplo, cambiando las actitudes. Pero además, porque muchas veces cuando hablamos de estos temas, lo que se pide ¿qué es? Castigo. Acá hay que castigar, mandarlos a todos a la cárcel, encerrarlos y nunca más. El tema es que el castigo funciona a corto plazo. Ahí no los tenés en la calle, bárbaro. Pero a largo plazo, en realidad lo que funciona es prevención, rehabilitación. Claro. Y por supuesto está la parte judicial. Y ahí entra la terapia, ¿no? Obviamente. Exacto. El gran problema que tenemos, y que acá es donde yo me permitiría decir que tal vez estamos fallando o no estamos incorporando demasiado, es la visualización del poder de la terapia, ¿no? Es cierto, se dictan cada tanto talleres de masculinidad, yo no sé el alcance que puedan tener esos talleres, pero si preguntas por ahí, tal vez menos que antes, pero que un hombre vaya a terapia no es tan razonable. ¿O sí? ¿No está el tema de la terapia todavía visto como un tabú? Digo, como punto de partida. Ay, ¿todavía? Por favor, ¿Puedo decir que no? En Uruguay hay más psicólogos que gente. A ver, ¿les parece? Pero por este tema, que un hombre vaya a Que un hombre se terapia para asuma violento rehabilitarse y sepa de la que tiene que violencia cambiar de género. actitud. No, me ¿Tenés parece. algún amigo que te lo comentó? No, creo que están diciendo cosas Estamos diciendo cosas diferentes. Yo dije la terapia en el hombre. En la terapia en el hombre me parece que hoy la terapia es común, hasta en exceso es común en Uruguay.
Yo creo que no hay prejuicio contra la terapia como antes podía haber. Ahora, con respecto que Ya eso en sí es debatible, pero en concreto por la Pero concreto con respecto al tema de la violencia, yo creo que el violento le cuesta... No, ahí sí, el violento le cuesta asumir que es violento, por supuesto. Lo veo como algo natural, me parece a mí. Digo, no, no dice, yo soy violento porque me gusta, no. Generalmente fue violentado, el violento suele haber sido violentado y aparte lo veo como una práctica normal, natural y tienen que hacerle caso y si no hace caso, castigo. Eso me parece que son códigos que siguen existiendo, eso sí. Coincido plenamente en que... Sí, yo creo que de todas maneras aquí lo importante me parece que es debatir sobre cómo se sale de esta situación una vez que una pareja está en esta circunstancia, porque lo que ella trae aquí es un tema que parece asumido, pero aquí lo hemos debatido muchas veces, si el hombre por su idiosincrasia, por su anatomía, por su biología, es más violento que la mujer. Yo creo que las primeras palabras de ella son reveladoras y también esperanzadoras. Si esto se aprende, somos nosotros, las nuevas generaciones, los que tenemos que enseñar de otra manera, cambiar los códigos. Me parece que allí está lo más interesante de este aporte. Y también esto mismo plantea... Me surge otra pregunta, porque en el libro lo que está claro es que hay que jamás arrastrar en el análisis a la víctima como parte del problema. Exactamente. Bien, ahora, también nosotras mujeres educamos hijos varones. Entonces, no es dejarnos llevar como parte del problema, pero sí somos parte de la solución. Claro, pero son dos cosas, ¿verdad? Las mujeres también reproducimos machismo. Exacto. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero después querer decir que la mujer también tiene la responsabilidad de la violencia, eso es lo que yo no comparto. Eso es lo que pienso siempre, de que... Porque los hombres dicen también eso, pero ella me provocó. Pero escúchame, vos no sos una persona sin ningún control, sino que si la mujer te provoca, vos podés agarrar otra puerta, irte por otro lado. O sea, ¿quién es responsable del ejercicio de la violencia? El que la ejerce. Porque si no podríamos decir, bueno, pero yo estaba en la calle, esta persona me miró mal, me provocó. ¿Cómo me va a mirar de esa manera? Yo tengo siempre la opción de dejar pasar eso, agarrar para otro lado o voy y pego. O sea, ese argumento, ya digo, de que que haya una responsabilidad de la persona maltratada, en realidad no tiene mucho sentido porque plantea que el que ejerce violencia entonces fuera como un animal sin control de nada. Ese argumento es tan absurdo el que estamos hablando, tan absurdo culpar a la mujer, como cuando a veces en otro campo de actividades delictivas, muchas veces se busca culpabilizar a la víctima, ¿verdad? Y no se pone la lupa en el delincuente. O sea, el delincuente, según cierta concepción, sería una especie de víctima de un sistema social injusto y, por lo tanto, quien sufre el daño de ese delincuente en realidad forma parte de un sistema que al reproducirse genera la injusticia y bla, 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 bla. Es tan absurdo una explicación como la otra. ¿Y por qué? Porque, en definitiva, hace un par de meses o unas semanas, tuvimos aquí al argentino López Rossetti, al médico, ¿se acuerdan? Que vino a presentar un libro. Sí. Cuya tesis central era que el ser humano es un ser emocional que razona. Es un ser emocional que tiene la capacidad de razonar. Y me parece que ahí está la clave. Ahí está la clave. Es decir, saber que dentro de nosotros, hombre o mujer, dentro del ser humano, conviven pasiones, sentimientos que son innatos del ser humano, que vienen desde la noche de los tiempos, con el uso y la capacidad de razonar y de moderar esas pasiones, sobre todo las negativas. El paso del hombre por la historia en los últimos miles de años es un camino hacia ir controlando esas herramientas que nos permiten moderar esas cosas que tenemos adentro y que vienen de la época del hombre de la caverna. Por lo tanto, cuando se dice, a mi juicio, que la culpa del machismo, de la violencia, etcétera, etcétera, es un tema cultural, yo creo que es al revés. Creo que la cultura es la única posibilidad que tiene el género humano de poner coto a esas actividades o esas acciones violentas y que son negativas para el género humano, y solamente a través de la cultura y solamente a través del uso de las herramientas que tenemos adentro de nosotros mismos para poder controlar nuestra ira, nuestro enojo, nuestro miedo, las pasiones más primitivas, digamos. La cultura, lo que pasa es que está hecha en base a construcciones y creencias. Hay que analizar esas creencias para ver desde qué lugar vamos a usar o para dónde vamos a usar el valor de la cultura. A tener determinado comportamiento y que lucha para inhibirlo. No, yo digo que el hombre es, como decía López Rossetti, por eso lo cité a él, es un ser emocional
emocional, la base, digamos, del funcionamiento psíquico del ser humano tiene que ver con las emociones, incluso las más profundas. Y es el uso de la razón, el uso de la inteligencia que se fue, digamos, se fue mejorando y perfeccionando con los últimos siglos. Solamente eso es capaz de refrenar esas pasiones. Pero ¿quién puede negar que el hombre muchas veces, sobre todo cuando no tiene ese control, digamos, de la herramienta de la cultura, deja rienda suelta a sus emociones más profundas y comete los peores desaguisados? Por favor. Ale. A ver, dos o tres cosas. A mí me parece oportuno lo que hace Lidia de recordarnos que las formas de vínculo con los demás, y en particular cuando estas vienen acompañadas de violencia, siempre están acompañadas por lógicas de poder. Este es un asunto que no debemos minimizar ni ahora, ni mañana, ni ayer, ¿verdad? Yo qué sé, Foucault, bueno, no me voy a hacer ahora el coso, pero en todo caso nos ayuda a entender cosas claras que tienen que ver con el poder que se ejerce de distintas maneras. El ser humano tiene conflictos, eso es natural al ser humano. Me parece que la clave, yo soy de los que cree que todo es aprendido, ¿verdad? Entonces, justamente, es la cultura la que juega un rol, pero en los dos sentidos. ¿Cómo resolvemos, cómo actuamos ante un conflicto? ¿Cuáles son el menú de opciones que se nos dan? Bueno, es muy claro, resulta muy claro que al varón, por distintas circunstancias, el resolver el conflicto a través de la violencia es algo que de alguna manera lo hemos aprendido. Por lo tanto, habrá que desaprender. ¿De qué modo? Es lo que yo entiendo que es el asunto que históricamente corremos de atrás. Bueno, en ese sentido acá hay dos capítulos bien interesantes y me gustaría que usted los pueda explicar. Sí. El reflejo de corrección y la teoría de la reactancia psicológica. Exacto. Es súper interesante por esta razón. Cuando encontramos a un hombre que ha ejercido violencia, ¿qué intentamos hacer? Corregir a través de decirle lo que estás haciendo está mal. El problema está en que nos quedamos ahí, porque si a eso le agregamos, a ver, ¿qué es lo que ves? ¿Cómo lo ves? ¿Y cómo lo podemos cambiar? Ahí entran otras cosas. El complejo de corrección tiene mucho que ver que cada vez que creemos que otro piensa mal o diferente a como pensamos, intentamos corregirlo. Intentamos en realidad decirle... reforzamos lo que hacemos mal. Exacto, porque ahí entra el otro lado. Si yo te digo, estás pensando mal en esto, bueno, ahí surge la otra parte. No, no estoy pensando más en esto. Y la paradoja es que reforzamos todavía más. Y ahí está, lo que ustedes tomaron antes también, que me gustaría retomarlo, es esta cuestión de que la esperanza en qué está, en tratar de abordar este tema de manera diferente y en este caso con ayuda de la entrevista motivacional para motivar a poder ver esto es un problema y hay cosas que se pueden hacer para ayudarte. Porque el hombre maltratador no es solo maltratador. Es padre, compañero de trabajo, el hombre maltratador está con ustedes. Acá no me extrañaría que hubiese alguno, porque suele ser así, estadísticamente sería así. Y entonces es eso, la persona está ahí, pero ¿cómo abordamos el tema? ¿Cómo me acerco para poder motivar, primero que la persona vea que esto es un problema? Y lo segundo, para que busque ayuda. ¿Cómo hacer para que no generarle la reactancia psicológica justamente? Lo primero es intentar ver de que, mira, lo que condeno es la violencia. No te condeno a vos como ser humano. Eso es muy importante, porque tenemos que poner y marcar. La violencia no la aceptamos. Pero, a ver, a vos como ser humano te quiero entender. Y a partir de que te quiero entender como ser humano, también te quiero ayudar a que termines de ejercer violencia. ¿Cómo se saca del victimario ese traslado de culpa que suelen hacer, por lo menos según su libro, ¿no? Sí. En sus consultas y demás, lo primero que salta en el violento, antes que reconocerse como protagonista de una conducta incorrecta, inconsciente si se quiere, es el traslado de la culpa. Exacto. Es una muy buena pregunta por esto. Si lo trasladamos a nosotros mismos, si yo hago algo mal, digamos, se me cae el vaso de agua, ¿qué suele suceder? Es muy raro que yo diga, uy, esto fue mi responsabilidad. La gran mayoría de las veces le echamos la culpa a otros, de algo, de lo que sea que sucede. Si pensamos que el tema violencia es mucho más fuerte, despierta mucho más sentimientos, es mucho más fácil también entender que la primera reacción sea poner la culpa afuera.
No, pero fue de ella la culpa. Yo en realidad no tengo nada que ver. O fue la infancia, o es la sociedad, o es cualquier otra cosa. Sí. O la biología. Exacto, hay cualquier otra cosa que haga, yo no siento culpa, porque no fue mía. Y ahí está la cuestión de tampoco tomar responsabilidad acerca de lo que se hace. El tema es empezar por este tema de la responsabilidad. Cuando la persona dice, no, pero ella me provocó o en realidad hizo esto, ok, lo dejamos por ahí, pero contame la situación. ¿Cómo fue la situación? Y ahí se ve que muchas veces la persona ha preparado inclusive el acto violento antes. Porque muchas veces lo que también se dice es que, bueno, pero no, escúchame, lo que pasa es que el pobre no se puede controlar. Bueno, pero se da la casualidad que se pudo controlar hasta que entraste al apartamento. Y a partir de ahí el frontal le cayó, desapareció. ¿Qué pasó? No puede ser. Ese tipo de explicaciones no tienen mucho sentido. Atrás de la violencia siempre se explica que es la búsqueda de poder y dominancia, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué más hay? Pueden haber factores de que la persona, por ejemplo, quiere decir algo. Hay teorías que dicen, bueno, el hombre se siente impotente frente a una situación y no tiene las herramientas para poder comunicarse. ¿El camino directo es la violencia, entonces? Y entonces usa como herramienta eso de ejercer el control. ¿Cómo ejerce el control? A través de actos de violencia. Bien, entonces, antes de eso, lo que hay es una baja autoestima, hay ¿no? falta de creencia en sí mismo. Sí, el problema, ¿sabes?, que tenemos con la palabra autoestima es que es muy general. Por eso yo, en realidad, me gusta más llamarlo como es esa cuestión de hacerse cargo, de tomar responsabilidad, porque si no es como que le ponemos a la autoestima, le tiramos todo, ¿viste? Como si fuera una cajita ahí. Baja autoestima, baja autoestima. Acá hablan de culpa y autonegación. Exacto. Bien. Hacemos una pausa, ya venimos. Es interesante, gracias.